nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la epístola de la misa de hoy tenemos este ejemplo de José del Antiguo Testamento, que es el Salvador de sus hermanos y es también un prototipo de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Contemplando la vida de José, particularmente el pasaje que acabamos de escuchar, pues bien, entendemos dos cosas. La primera, que José tuvo muchas razones para sentirse mal, para deprimirse, para desesperarse o quizás para querer quitarse la vida. Sí. Sin embargo, no fue así, porque él dejó que las cosas sucedieran como tenían que suceder, porque sabía que era obra de Dios. Sí. Nosotros, cuando las cosas no van bien, pues inmediatamente buscamos culpables, ¿verdad? O nos sentimos mal, o nos rebelamos, ¿verdad? Dejamos de venir a misa, tantas cosas. Pero la cuestión está en que Dios tiene determinado acabar su obra en nosotros. O la acaba Él o la acabamos nosotros. ¿Sí? Entonces, José permitió que Dios terminara su obra para luego elevarlo a un puesto muy alto en Egipto y estar dispuesto a perdonar a sus hermanos. Y lo segundo que descubrimos en José es la importancia de los sueños, de tener sueños. El contraste entre él y sus otros hermanos pues es muy grande, y principalmente en los sueños, porque los otros hermanos se conformaron con los animales, con pastar los animales, ¿verdad? A nivel de la tierra, de cosas de este mundo. En cambio, José soñaba con cosas mucho más altas. Entonces, él llegó a ser providencialmente el salvador de su familia y de aquella región, y es la figura de nuestro Salvador. El Evangelio nos presenta la parábola de la viña construida por este padre de familias, que hace todo lo posible por ella, la deja lista y luego la renta a estos trabajadores. Él se va, se ausenta, y con el tiempo, pues la consecuencia primera, la cosa primera que sucedió fue que los arrendadores creyeron con el tiempo que la viña era de ellos. Sí. Ese fue el primer problema. Ya después, cuando envió a los criados suyos para recoger los frutos, pues mataron a uno, lo apedrearon, y por último dijo: voy a mandarles a mi hijo, a él lo reverenciarán o lo respetarán. Pero también lo sacaron y lo mataron fuera de la viña. Entonces, es la imagen perfecta de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Sí. Y también, pues se aplica también al beneficio que han recibido las culturas con la iglesia. La iglesia es la viña que Dios ha puesto en los países. Sí. Y en muchos países, pues ahorita la iglesia está ya en vías de extinción, a punto de desaparecer. Y en tercer lugar, también la viña es figura del alma de cada uno de nosotros. Que el alma, pues es la viña que Dios ha puesto en nosotros, que no es de nosotros, pero que nos la ha confiado a nosotros. Y el error primero, nuestro, pues es pensar que el alma es nuestra. Sí. Entonces, pues imagínense,
todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho por medio de la iglesia en este mundo, en las culturas. ¿Sí? Todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Las gracias, los beneficios, los favores sobrenaturales, las bendiciones que hemos recibido a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la oración, que no son otra cosa más que cuidados que Dios ha hecho por nuestras almas, para que al final, cuando Él lo decida, nosotros nos presentemos con las manos llenas de frutos. Y el fruto principal que Dios busca, pues es la santidad, la santificación, la perfección. ¿Sí? Entonces, juntando las dos figuras de José del Antiguo Testamento y de nuestro Señor, nuestro Salvador, pues hemos de darnos cuenta de que los pecados de los hombres han sido la causa primera y principal de la muerte de nuestro Salvador. Todo pecado nuestro de todos los días está de forma misteriosa relacionada con la pasión de nuestro Señor. Entonces, solo sabremos reconocer la maldad, la seriedad, la gravedad del pecado si sabemos relacionarlo con el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y solo así podremos purificar de verdad el alma y crecer en contrición por nuestras faltas y pecados. Entonces, la conversión que insistentemente nos pide el Señor, y de forma particular durante la Cuaresma, debe partir de este rechazo firme del mal, del pecado y de toda circunstancia que nos ponga en peligro de ofender a nuestro Señor. Entonces, la renovación moral de la que tanto necesita este mundo parte de esta convicción profunda de que en la tierra hay un solo mal y es el único mal que se debe temer, que es el pecado. ¿Sí? Entonces, dice San Juan María Vianney, podemos afirmar muy bien que la pasión que los judíos hicieron sufrir a Cristo fue casi nada en comparación con la que le hacen soportar los cristianos con los ultrajes del pecado mortal. Dice, ¿cuál va a ser nuestro horror cuando Jesucristo nos muestre las cosas por las cuales lo abandonamos? Sí. Entonces, el amor a Dios se muestra principalmente en esta lucha decidida contra el pecado. Sí, entonces, también para afrontar decididamente la lucha contra el pecado venial, es preciso reconocerlo como tal, como ofensa a Dios que retrasa nuestra unión con Él. Entonces, el pecado hay que llamarlo por su nombre, sin excusas, sin explicaciones, sin disminuir la trascendental importancia que tiene para el alma que verdaderamente quiere amar a Dios. Entonces, las reacciones, las malas reacciones, los movimientos de ira, de envidia, de sensualidad, no rechazados a tiempo, el deseo de ser el centro de todo, de llamar la atención, de preocuparse exageradamente de uno mismo o de los propios intereses, prácticas de piedad mal hechas, por rutina, con apuro, con poca atención o con poco amor, juicios hechos con ligereza y poco caritativos sobre los demás. Todas estas cosas constituyen pecados veniales y no solamente faltas o imperfecciones.
Entonces podemos pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer con sinceridad nuestras faltas y pecados y a tener una conciencia delicada que pide perdón y no justifica sus errores. Los santos han comprendido con entera claridad, a la luz de la fe, que un solo pecado mortal constituye, dice uno de ellos, constituye un desorden mayor que el peor cataclismo que asolara la tierra. Dice Santo Tomás de Aquino, pues el bien de la gracia de un solo hombre es mayor que el bien natural del universo entero. Entonces fomentemos un sincero arrepentimiento de nuestras faltas y pecados. Luchemos por quitar toda rutina al acudir al sacramento de la penitencia. Y dice San Francisco de Sales, ten verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, y haz firme propósito de la enmienda para en adelante. Muchos hay que pierden grandes bienes y mucho aprovechamiento espiritual, porque confesándose de los pecados veniales como por costumbre o por cumplimiento, sin pensar en enmendarse, permanecen toda la vida cargados de ellos, dice San Francisco de Sales. La Santísima Virgen, Nuestra Señora, refugio de los pecadores, nos ayudará a tener una conciencia delicada para amar a Cristo y a todos los hombres, y a ser sincero con nosotros mismos, y en la confesión a contar con nuestras flaquezas y a saber arrepentirnos de ellas con prontitud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.